Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Es para mí un gran gusto presentar a Rodrigo Fernández Ordóñez, que hoy nos va a hablar sobre su libro Anatomía del enfrentamiento armado interno, Orígenes de la Guatemala contemporánea. Rodrigo se formó como abogado, pero a lo largo de su vida ha cultivado una gran pasión por la historia. Es profesor de Historia de Guatemala, de Historia de Occidente y Relaciones Históricas de los Países Americanos en la Universidad Francisco Marroquín. Es también autor de Procesos Históricos de Occidente y Mañana me verás y seré un extraño, una biografía periférica de Enrique Gómez Carrillo. Rodrigo, es un gran gusto poder conducir esta entrevista en nombre del Instituto Fe y Libertad. Mil gracias por acompañarnos. Y tal vez como primera pregunta, ¿qué te hizo abandonar el derecho y dedicarte a la historia? ¿Y cómo se dio ese cambio profesional? Bueno, antes que nada, muchas gracias a usted por la invitación. Es un gusto estar aquí con usted y en la sede del Instituto Fe y Libertad. Seguimos el podcast, así que más o menos conocemos el formato. Yo soy de formación abogado, pero en realidad fue un plan económico que creo que al final salió, medio resultó, porque a mí siempre me gustó más la historia. De hecho, yo cuando salí del colegio, yo iba a estudiar arqueología y antropología. De hecho, hice las oposiciones y todo en las sacarlos para sacarlas, pero al final pensé que era mejor sacar una carrera, digamos, como más rentable y que esa pagara, digamos, el vicio del historiador. Entonces invertimos el orden. Entonces primero me gradué de abogado, estudié Historia de la del Valle, empecé a estudiar Historia de la del Valle, ya no terminé porque llevaba las dos carreras juntas. Y había que graduarme de algo, entonces me gradué de abogado. Pero la historia siempre me gustó, o sea, siempre fui lector de historia. De hecho, en mi casa, mi papá leía mucho. Y él era de esos lectores que le entusiasmaba, digamos, recomendar libros, hablar de libros. A todos, nosotros somos 5 hermanos. Mi papá nos pagaba por leer y entonces solo yo le encontré el sentido económico. Entonces la condición era, él me daba un libro, yo lo leía y lo platicábamos y si él comprobaba que lo había leído en realidad me daba una cantidad X. Luego ya mis otros hermanos ya fueron entrando al aro y al final ya todos tenemos el hábito de la lectura. Y a mí me gustó, digamos, no solo leer, sino también la historia. Y vivíamos en la zona 15, en la colonia del Maestro, y cerca había una librería, y había una señora que tenía la papelería, ¿verdad? Pero también tenía libros. Y ella me regaló una vez El Visitador, de Pepe Mía. Y yo había tenido unos 10, 11 años tal vez, y me leí el libro de una sentada, y desde entonces, digamos, el tema histórico es, digamos, como fundamental para mí, ¿verdad? O sea, ya es como una curiosidad eterna por imaginar si uno verá lo que pasó, cómo pasó y demás, ¿verdad? Entonces entré por la novela histórica, pero al final ya paré derivando en la investigación histórica. Buenísimo. ¿Quiénes más inspiraron tu amor por la historia? Yo me imagino que una influencia positiva fue el tío, ¿verdad? Ramiro Ordóñez Jonama, que escribió Un sueño de primavera, sí, entre otros libros. Yo le tengo mucho cariño. Ay, gracias. Sí, definitivamente, digamos, él era también otra fuente de conocimiento, de recomendaciones. Digamos, él cuando hacía eventos en la academia, pues nos invitaba, entonces lo acompañábamos a la Academia de Geografía e Historia. Y definitivamente, sí, digamos, ya el estudio serio, sistemático de la historia, sí ya fue con él, digamos, era ya él, yo me abocaba con él y él me recomendaba. Y en la universidad también, digamos, la universidad, yo estudié Derecho en la Landívar, no había historia en sí, ¿verdad? Había cambiado el pensum, yo de hecho ni siquiera estudié Derecho Romano, una cosa que yo siempre lamenté porque era de las cosas que me interesaban del derecho, era más que el de actual, me interesaba más el romano, ya lo habían quitado, pero había, digamos, contacto con otras facultades, entonces hicimos un grupo de amigos, entonces nos juntábamos a platicar, a leer, a recomendar libros, y ahí también fue creciendo. Y yo siempre trabajé en mi carrera universitaria. Entonces, yo trabajé en tribunales y mi primer trabajo fue en la Procuraduría General de la Nación. Y en ese momento, estamos hablando de 1996,
se creó un proyecto que se llamaba Guatemala Siglo XX, que era un intento, en esa época era Procurador General de la Nación, Francisco Valladares, y él quería hacer un proyecto de investigación antes que llegara a la Comisión del Esclarecimiento Histórico, porque, digamos, ya se sabía que Michael Tomuchat ya venía con una agenda, ¿verdad? Que ya sabía lo que se iba a poner. Entonces, él creó un equipo de investigación. En esa época lo coordinó la doctora Artemis Torres, que luego fue directora de la Escuela de Historia en la Universidad de San Carlos. Lo coordinaba ella y había, digamos, un grupo como pequeñito, pero interdisciplinario. Estaba doña Eli de Bonilla, que era una columnista del periódico. Estaba Cándido Varías, que había sido un reportero, tenía como 40 años de experiencia. Estaba mi hermano Martín como investigador y habíamos como 5 otros investigadores. Y entonces ahí se, digamos, de ahí ya formalicé, digamos, ya la fase de investigador, digamos, de ir al Archivo General de Centroamérica, ir a la hemeroteca, ir a las bibliotecas, por ejemplo, a la César Brañas, ¿verdad? De la Universidad de San Carlos, que tiene mucha documentación. En esa época no existía todavía CIRMA, o era CIRMA muy pequeña, digamos, no era ese gran centro de documentación actual. Entonces ahí aprendí a hacer investigación histórica. Entonces esa fue la evolución, digamos, de la tarea de historiador. De la tarea de historiador. Sí. Otro dato que me parece muy relevante es que tú naciste en 1978, ¿verdad? O sea que eras muy pequeño, incluso cuando se firmó el acuerdo de paz que puso fin oficialmente, ¿verdad?, al conflicto armado. Yo creo, me parece que eso te da una ventaja sobre algunos otros autores que han abordado la temática del enfrentamiento armado. Sí, yo creo que la gran ventaja es que uno no está emocionalmente involucrado, es decir, yo me recuerdo de ciertas cosas, digamos, tengo muy presente, por ejemplo, aquel bombazo que hubo en Pueblo Campero en la zona 15, ¿se acuerda? Que le dieron una bolsita de comida a unos niños de la calle y era una bomba y mataron creo que a 3 niños, me recuerdo de eso, me recuerdo del serranazo, o sea, de ciertas cosas sí me recuerdo, pero digamos ya desde el punto de vista de un tercero, ¿verdad? Es decir, pues yo no milité en ninguna organización, no fui militar, entonces eso sí le ayuda a uno a tener una visión, siento yo, si no imparcial, porque digamos yo creo que es muy difícil también uno, digamos, hacer a un lado sus sentimientos y sus ideas, pero sí por lo menos de buscar una objetividad, ¿verdad? Y el libro, yo diría que la columna vertebral del libro de anatomía es esa búsqueda de objetividad, ¿verdad? De tratar de, en la medida de lo posible, desaparecer uno como autor, ¿verdad? Entonces, aunque sí me recuerdo del enfrentamiento de muchas cosas, no está en realidad entrelazado un sentimiento, ¿verdad? Una justificación, tratar de como de exculparme de cosas, pues no, afortunadamente no, eso sí no lo tengo, ¿verdad? Buenísimo. Pues no cabe la menor duda que Anatomía del Enfrentamiento Armado Interno es una obra de gran envergadura. Sí. ¿Cuál fue el proceso para escribir este ambicioso tomo? Mire, fue un proceso largo porque, digamos, primero fue años de documentación, de comprar libros, de leerlos, mentalmente ir comparando versiones. Yo me acuerdo, por ejemplo, los primeros libros que salieron sobre el enfrentamiento, un poquito sobre la marcha del propio enfrentamiento, fueron los de Mario Payeras, ¿verdad? Los días de la selva, El trono en la ciudad, Los fusiles de octubre, y luego fue César Montes, publicó La guerrilla fue mi camino. Entonces fueron surgiendo, ¿verdad? Luego vino Plinio Samayoa, también publicó el de él. Entonces fueron saliendo libros que iban, digamos, abundando en lo que estaba pasando hasta cierto punto, en lo que ya había pasado, pero lo que a mí me llamó siempre mucho la atención es que cada autor aportaba, digamos, un punto de vista. Digamos, lo interesante de estos primeros autores es que no eran libros, digamos, del todo justificatorios, digamos, sino eran una visión crítica. Digamos, por ejemplo, Mario Payeras en Los fusiles de octubre es sumamente crítico con la guerrilla. De hecho, Mario Payeras rompe con el EGP por el tema de las masacres en el altiplano. De hecho, Mario Roberto Morales y Mario Payeras, de ellos dicen que si habría que juzgar a alguien por genocidio, debería ser al EGP, no al ejército, ¿verdad? Porque ellos fueron los que provocaron de una forma absolutamente irresponsable, digamos, las masacres en el altiplano. Entonces, digamos, como que uno mentalmente iba viendo que no había una sola versión, habían un montón de actores que se criticaban entre ellos también. Entonces ya en algún momento yo ya daba clases en la universidad, esto habrá sido
allá por el 2010 más o menos, que nos juntábamos con Santiago a platicar, ya había venido Eduardo Fernández también, nos juntábamos a platicar, y entonces yo les iba contando, digamos, que había cierta lectura, entonces ya es como que fue surgiendo la idea de que en algún momento, cuando se pudiera, cuando hubiera madurez y demás para hacerlo, sería interesante contar con un libro que contara la historia general. Digamos, una de las dificultades que tiene Guatemala es que se publica mucho, contrario a lo que uno podía pensar, se publican muchos libros, pero muy dispersos, ¿verdad? Hay editoriales pequeñas, hay autopublicación, hay publicaciones independientes, entonces, digamos, hay libros que uno conseguía de suerte, pero ya no se podía conseguir. Entonces, cuando íbamos platicándolo, cuando yo daba clases, también muchos alumnos me preguntaban que dónde podían conseguir ellos un libro para entender el enfrentamiento, ¿verdad? Entonces, había que decirles, mira, comprate este y comprate este. Al final era una lista como de 20 libros. De hecho, yo tenía mi listita de bibliografía recomendada que cuando se terminaba el curso, yo se los daba a mis alumnos. Eran como 20, 30 libros. Entonces, después dije yo, podemos ahorrarle a los patojos esa tarea de ir a cazar libros por todos lados y hacer uno. Entonces, originalmente, la idea era un ensayo creo que originalmente iban a ser de 3.500 palabras el libro. Y luego fue creciendo hasta que tiene 600 páginas. Es un tomo grande y objetivo, como hemos hablado. Y han cosechado muchos éxitos en la promoción del libro. Y también ahora pues existe el sitio, ¿verdad? En el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, que se titula Historia del Enfrentamiento Armado Interno de Guatemala, donde es un recurso adicional audiovisual que acompaña, digamos, el libro. Sí. Cuéntanos un poco de cómo ha sido ese recibimiento. Bueno, la idea surgió casi en paralelo con el libro. Digamos, una de las tareas fundamentales del libro fue cuando ya, digamos, yo desarrollé más o menos como la estructura y la idea del libro, era lograr hablar con testigos y lograr tener, digamos, un contacto con gente que hubiera vivido el enfrentamiento. Y afortunadamente, tengo la suerte que yo he comprado libros toda mi vida y mucha de mi biblioteca es de libros usados. Entonces, digamos, yo religiosamente cada 15, cada 20 días iba a la zona 1, a las librerías de libros usados a comprar, y entonces ahí fui conociendo gente. De hecho, mi librero, que es Cristóbal Pacheco, me decía, mire, fíjese que vino no sé quién, entonces me lo presentaba. Entonces yo me iba a platicar con él. Venía no sé quién y me lo presentaba. Entonces, digamos, fui conociendo gente y caímos en la cuenta que se empezaron a morir muchos de ellos, porque ya era gente mayor, ¿verdad? Y sobre todo militantes de izquierda, ¿verdad? De las FARC, del PGT. Entonces, hablamos con Santiago que, digamos, sería ideal que el libro, digamos, tuviese un soporte adicional, pensando, digamos, la idea es que la plataforma del EPRI sea solo un punto de partida para alimentarlo, para que haya información para futuros investigadores, es decir, digamos, que haya un material suficiente como para que alguien más pueda ir encontrando ahí información. Entonces, en paralelo, también se nos ocurrió, porque aquí eso era lluvia de ideas y uno se emociona y van surgiendo miles de ideas adicionales, y también pensamos que era un buen momento para aportarle algo a la educación media, ¿verdad? Porque cuando uno recibe a los alumnos en la universidad, digamos, hay unos que vienen muy bien preparados y otros que vienen de la calle a la amargura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tenía grupos que me decían, pero ¿y qué guerra? ¿Y cuándo hubo guerra en Guatemala? Y eran patojos que, ¿verdad? Como que no hubieran nacido aquí, ¿verdad? Entonces había aquí, remontamos a saber qué edad para irles contando. Entonces también surgió la idea de generar, aparte, digamos, a partir del libro, un sitio donde hubiesen materiales adicionales pedagógicos para los maestros de los colegios, ¿verdad? Y de los institutos públicos. Porque cuando uno revisa la pensa del Ministerio de Educación, como ahora hay nuevas corrientes pedagógicas, ¿verdad? Ahora hablan de que el conocimiento tiene que ser holístico. Entonces, cuando yo estudié en el colegio, tal vez uno es muy cuadrado ya, ¿verdad? Ya estoy, es donde me doy cuenta que ya estoy viejito. Porque a mí me daban ciencias naturales, me daban historia, me daban geografía, todo me lo daban separado. Ahora es por áreas. Entonces, una de las indicadores que me dieron alarma fue que mi hija mayor una vez llegó y que le habían hablado de la guerra en Guatemala, y que le habían dicho que en Guatemala había habido una guerra y que la guerra había sido porque el ejército le quería quitar las tierras a los indígenas. Y esa fue la explicación que recibió. Entonces digo yo, esto hay que solucionarlo, ¿verdad? O sea,
porque no solo es dar información errónea, sino ni siquiera dar elementos de juicio. Entonces de ahí surgió entonces la idea en resumen de ese sitio. Actualmente, digamos, ya tenemos una plataforma base con capítulos de resumen de libro para los maestros, con guías de lectura, con guías de preguntas. Tenemos también un glosario de organizaciones, de actores. Tenemos también unas recomendaciones para que vean películas, para que oigan música, para que haya, digamos, toda una red, digamos, de recomendaciones. Y actualmente, justamente el sábado recién pasado, terminamos las jornadas de entrevistas, en la que usted amablemente nos apoyó con una, donde queremos hacer una serie de entrevistas a manera de documental, también para ir contextualizando, porque digamos, también entendemos que a un niño de, ¿verdad?, sexto primaria o de primero básico, no le vamos a dar el libro de 600 páginas para que lo lea, ¿verdad?, porque no lo va a leer. Entonces, que tengan por lo menos ese acceso a ese material, ¿verdad?, visual, audiovisual, que le den 2 clics y se les haga un video y puedan ahí, digamos, encontrar cápsulas. Entonces son 10, en teoría son 10 capítulos, cada uno, digamos, enfocado en una parte medular del enfrentamiento, pero que se puedan ver individual. Entonces, el curioso que empiece por el 7 pueda regresar al 1 o siga con el 8, 9, 10 y después, entonces, digamos, que los puedan ver independientes. Cada uno tiene un guión independiente, tiene expertos independientes y entonces, dependiendo del tema que puedan ir despertando de su interés, pueden acudir a él, ¿verdad? Entonces, esperemos que en la última fase van a ser ya entrevistas largas con testigos para que quede como material en bruto para investigadores futuros, tengan ya, digamos, ese acceso a esa información para que se nos sigan muriendo los actores, ¿verdad? Buenísimo. Pero también han tenido una buena acogida, siento yo, de diferentes bandos, digamos, del conflicto, por así decirlo. Eso me parece que abona a ese esfuerzo de objetividad, ¿no? Sí, ha sido una sorpresa porque obviamente, como decía, o sea, uno trata de escribir un libro buscando una objetividad, pero uno siempre tiene la cosita de, ¿verdad?, uno tiene su corazoncito, uno tiene sus ideas, uno tiene sus experiencias, cómo uno realmente desaparecer del libro. La sorpresa, digamos, principal ha sido que, como usted dice, de todos lados nos han felicitado. El libro se ha vendido bien. Hemos vendido, digamos, en 6 meses, se ha agotado ya un tiraje y medio, digamos, del que hicimos con buenos números. Y, digamos, como que la sanción, digamos, de que el libro era lo suficientemente objetivo fue en Sofos, precisamente la presentación del libro, llegó una militante de las FARC, de hecho de las fundadoras de las FARC. Ella venía de Fuego, del estudiantado medio, militó en la Juventud Patriótica del Trabajo, luego fundó las FARC, María Chiqui Ramírez, y se quedó al final de la presentación y se presentó. Y entonces yo había leído el libro, ella tiene un libro que se llama La Guerra de los 30 años desde la perspectiva de una mujer de izquierda, donde ella cuenta, digamos, toda su historia militante, ¿verdad? Y entonces ella se presentó, pero ya sabía quién era. Entonces dijo, mire, me quedé solo para agradecer el libro, lo estuve revisando, puso todos los nombres de mis compañeros que fueron cayendo, que fueron muriendo, y lo que he podido leer, pues lo felicito, que ha sido, digamos, muy objetivo, lo mejor que he leído hasta el momento. Entonces ya me quedé tranquilo porque ya logramos la misión. Y tan satisfactoria fue la lectura, digamos, del libro por parte de ella, que decidió participar en nuestro proyecto de la página. Nos dio una entrevista la semana pasada. La entrevista fue larga, digamos, nos contó un montón de cosas, y lo que yo más le agradezco es que dio una entrevista, pero criticando las posturas, digamos, de la izquierda guatemalteca. Es decir, también ella hizo su esfuerzo objetivo, imparcial, y la verdad es que esperamos que cuando salga la entrevista la encuentren, digamos, tiene mucho valor histórico por eso, ¿verdad? Porque lo plantea desde la perspectiva de una mujer que participó en la guerrilla y cómo era ser mujer en la guerrilla y los errores que cometió la guerrilla. Entonces, digamos, es súper interesante. Luego, la otra experiencia satisfactoria es que don Francisco Pérez de Antón, le mandamos a regalar un libro, ¿verdad? Y nos respondió con un correo fantástico, y luego él se ofreció a presentar el libro en Filgua, lo presentó, unos conceptos súper elogiosos, digamos, que yo le agradezco mucho. Y luego un militar, el general Álvarez Carranza, herido en combate, general de división,
Él, por desactivar una mina Claymore, le estalló y le arrancó los 2 brazos y un ojo. Es digamos, un actor súper importante. Escribió también para felicitar que había leído el libro, que le había parecido como un esfuerzo súper objetivo. Entonces ya se aleja uno tranquilo y uno dice, bueno, entonces logramos hacer, ¿verdad?, el ejercicio de objetividad, ¿verdad? Gracias por escuchar la primera parte de este episodio especial. Quédate atento a nuestras redes sociales para escuchar la parte 2.